Voy a arrancar, como siempre, marcando de dónde venimos. Nunca está de más esto, ¿no? Porque siempre está la pregunta de, bueno, ¿y cómo, pero cuándo viene la recuperación? ¿Y cómo va a estar la gente? Cosa que es lo que más nos preocupa a nosotros y es la razón por la que estamos acá. Pero entendamos que 4 años más de kirchnerismo no nos llevaba a Alemania, nos llevaba a Venezuela, ¿sí? Entonces, el contrafáctico es ese. Y lamentablemente, después de 20 años de desastre y de 100 años de hacer las cosas mal, eso tiene sus consecuencias. Y milagros no se pueden hacer. Y es una de las razones por la que la mayoría de los países trata de no hacer macanas. Porque después salir de esas macanas no es gratis, ¿sí? Entonces, como siempre dice el presidente, heredamos lo peor de las últimas 3 crisis, del Rodrigazo, de las hiperinflaciones del 89-90 y de la salida de la convertibilidad en el 2001. Piensen que cada una de esas situaciones terminó en crisis, ¿sí? Nosotros heredamos lo peor de cada una de esas. Y hemos evitado la crisis. Heredamos un déficit consolidado de 15 puntos, 5 puntos de déficit fiscal, 10 puntos de déficit cuasi fiscal, reservas negativas por 11.500 millones. Para los que se preguntan qué quiere decir esto quiere decir que no es que el Banco Central no contaba con dólares propios, no estaban los dólares de ustedes, los dólares de los depositantes también los habían vendido, ¿sí? Había 11.500 millones de dólares de reservas negativas. O sea, todo lo que hemos estado comprando durante este gobierno todavía no cubrió eso, para que se den una idea de la magnitud del agujero. Además, había 60.000 millones de dólares de compromisos de deuda del Banco Central con importadores. Obviamente, dólares que no tenían, ¿no? Que no había, y que además generó un problema todavía mayor, que era que estaba rota la cadena de provisión entre los proveedores externos y los importadores, lo cual exponenciaba el problema hiperinflacionario, porque no les tengo que explicar a ustedes cuál es el problema de tener que ponerle un precio a sus productos cuando no saben cuál va a ser el valor de recupero, cuando no pueden predecir a qué dólar van a poder importar. Además de esto, veníamos con una inflación por arriba del 200%, y esto con la mayoría de los precios pisados, con tipo de cambio pisado, con tarifas pisadas, con combustible pisado, con alimentos pisados desde hacía casi un año, con un desastre monetario realmente nunca antes visto, ¿no? La gente, en general los economistas, tienden a focalizarse más en la oferta monetaria. Acá el descalabro era de los dos lados, de la oferta y de la demanda. Teníamos la demanda en los niveles casi más bajos históricos. Ustedes tengan en cuenta que las grandes crisis en general se producen por un colapso de la demanda de dinero. Las hiperinflaciones se produjeron por un colapso de la demanda de dinero. Bueno, estábamos con una base monetaria que rondaba los 2,5 puntos, 3. Y una oferta, ¿sí?, que implicaba 3 bases monetarias en pasivos remunerados, ¿sí? O sea que prácticamente a esas tasas se emitía un 40-45% de base por mes, ¿sí? Todo esto que les estoy describiendo, todo junto. Además había vencimientos con el Fondo Monetario a los 10 días y con el mercado, por mucho más, a los 20 días. No había ni siquiera los dólares para devolverle al fondo. Esa es la situación
que se heredó. O sea, tengámoslo claro, porque pasaron 6 meses nomás, ¿sí? ¿Y cómo estamos hoy, en mayo? Bueno, como dije, salimos de terapia intensiva, por lo pronto logramos que el paciente no se muera y estamos en franca recuperación. Los números de mayo fueron los mejores de estos 6 meses. Tuvimos récord de superávit fiscal, la inflación cayó a la mitad de lo que fue en abril, para los que se decía que no podía bajar del 7%, ¿no? Empezamos a ver ya a partir de marzo a abril signos de recuperación que en mayo se profundizaron, ¿sí? El índice Construya creció 4,8%, despachos de cemento 11,5%, producción de autos y venta de autos subió un 5%, energía, agro, el crédito está pegando un vuelco importante. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta mucho, ¿no? Se pierde noción de esto, pero tengan en cuenta que desde hace 20 años los bancos no dan crédito. Lo único que hacen es tomar depósitos, darse vuelta y dárselos al Banco Central o al Tesoro. Como bien decía Gustavo, o sea, ¿cómo puede crecer un país sin crédito? Imposible, pero claro, más difícil es si todo el crédito siempre lo está absorbiendo el sector público. O sea, no estamos culpando a los bancos de esto. ¿Cuántos de ustedes querían tomar crédito a una tasa del 250? Y bueno, sí, claro, obviamente que nadie quiere exponerse a eso. Entonces, había que tomar medidas muy importantes, muy dolorosas en algún punto, pero que eran absolutamente necesarias, porque lo primero que teníamos que lograr era reducir la inflación y para eso teníamos que ir sí o sí a equilibrio fiscal, ¿sí? Y esto que parecía imposible, ¿sí? Que todo el mundo decía que no se podía hacer ni siquiera en 4 años, ni hablar en 1, y directamente reírse si alguien decía en el primer mes. Bueno, se hizo, se pudo, ¿sí? Y se empezaron a resolver también los otros problemas, los problemas monetarios y los problemas cambiarios, los problemas de distorsión de precios relativos, es decir, en estos 6 meses no solo se logró hoy una situación de superávit fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente, una baja de la inflación que, como siempre dice el presidente, venimos del 54% de inflación mayorista en diciembre, que equivale a un 17.600 anual, a una inflación mayorista de escasamente 3,5%, que implica un 45-50 anual, que obviamente sigue siendo muy alta. Pero esto pasó en 6 meses, en un contexto en que además solucionamos en buena medida la distorsión de precios relativos, ¿sí? Tipo de cambio, alimentos, combustible y en una buena parte tarifas también. Bueno, digamos que los resultados creo que los que se han llegado hoy eran impensados para cualquier persona, para cualquier economista en Argentina y en el mundo. Por lo tanto, nosotros desde ese punto de vista estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora. Ahora, no somos tontos y sabemos que estábamos allá abajo y hoy estamos acá. Entonces, claramente hay muchísimo más para hacer, pero es importantísimo desde el sector privado entender las restricciones que
100 años de malas políticas generaron. Y es importante entender, para mí, que ustedes entiendan desde el sector privado el juego que hace el sector público. Hoy me preguntaban en gabinete, sí, qué raro, ahora que digo, mejoró todo, solucionamos el tema del swap con China, está pasando la ley base, la inflación más baja de los últimos casi 2 años, mejor mes de superávit, y sin embargo hay, digamos, mucho más ruido. No sé si ustedes por lo menos notan eso, digamos, están poniendo toda la carne, la oposición, toda la carne en el asador. ¿Por qué pasa eso? Es justamente por lo que acabo de decir, porque la situación mejoró radicalmente. Y hay una buena parte de la oposición, como siempre digo, gracias a Dios, no toda, gracias a Dios tenemos legisladores responsables, pero hay una buena parte de la oposición cuyo único objetivo es volver a ser gobierno para seguir con las mismas prácticas que han tenido todos estos años. Digamos, ¿cómo puede cómo puede volver el kirchnerismo al poder? ¿Convenciéndolos a ustedes que ellos saben gobernar? ¿Me puedo reír un poco? O sea, gobernaron 16 de los últimos 20 años y destrozaron el país, lo que no destrozaron se lo llevaron, y ellos que se supone que pueden volver a gobernar. Entonces, ¿cuál es la única forma que pueden volver? Convencerlos a ustedes que los que vienen son igual de malos que ellos, de la misma manera que intentaron siempre hacerlo con la corrupción. Los tipos más corruptos, con todo probado, tirando bolsos, probando que se llevaban cientos de millones de dólares. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ensuciar al otro, porque ellos no tienen nada para probar, ¿sí? Hay evidencia empírica que muestra que son un desastre. Entonces, la única alternativa que tienen es hacer daño, y eso es lo que tratan, ¿sí? Por eso las cosas que se están viendo, por eso las cosas que se dicen, y por eso la paradoja esta de que en el mejor mes es cuando más ruido se escucha. Piensen ustedes que al principio, como ni se les cruzaba por la cabeza que 6 meses después podíamos estar acá, casi que se mataban de risa, comían pochoclos y se autofilmaban, diciendo, estos pavos se van en 2 o 3 meses. De repente se encontraron con la situación actual y dicen, bueno, muchachos, hay que poner toda la carne en el asador porque esto está mejorando en serio, no puede pasar. No podemos no controlar este negocio por 4 años o eventualmente 8. No podemos. Entonces, todos estos ataques, y les puedo dar ejemplos que espero que ustedes los noten, ¿no? Dentro de los ruidos hablan de el tipo de cambio. Se escapa el tipo de cambio porque se fue a 1.300. Llegamos con un tipo de cambio nosotros en 1.180. O sea, subió un 10% en 6 meses. Al gobierno anterior, el tipo de cambio se le fue de 60 a 1.200. ¿Sí? A estos 1.180. O sea, subió 20 veces. No hay más periodistas llorando en televisión. En esos 4 años se le fue la sensibilidad social a los periodistas, e incluso les alcanzaba, con el dólar a 1.000, les alcanzaba la plata para viajar con sus familias a Qatar a ver el Mundial de fútbol. Ahora es un tema porque el dólar en 6 meses se movió 10%. Bueno, el déficit fiscal era imposible, entonces cuando dimos equilibrio fiscal el primer mes era, no, porque Caputo se sentó en la caja, porque no le paga a Camesa, porque no le pagan a los jubilados. Voy a hacer una pregunta y quiero que honestamente levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes, de los que están acá, saben que desde que asumió Milei las jubilaciones subieron 4% en términos reales? No veo ninguna mano levantada. Se lo vuelvo a decir, desde que asumimos,
las jubilaciones subieron un 4% en términos reales. En dólares, 100% prácticamente. En el gobierno pasado perdieron prácticamente 24% en términos reales. No le preocupaba a nadie los jubilados en ese momento. Nadie quería cambiar la fórmula, nada. Ahora que están recuperando, mandan nuevas fórmulas para cambiarlo urgentemente. ¿Qué quieren? Pegarle al equilibrio fiscal, desestabilizarte. Ahora, no es fácil la comunicación de esto, porque muchos, si yo digo esto, muchos dirán, bueno, muchachos, comuníquenlo más. Sí, es cierto, tenemos que hacerlo, pero ¿saben cuál es el problema que no se ve tan fácilmente desde el sector privado? Nosotros, mientras tanto, trabajamos. O sea, yo me levanto a las 6:20, estoy 7:30 en la oficina, me voy a las 10. No somos un ejército de 1000. Del otro lado tenés toda esta gente que no labura. Lo único que labura es en intentar desestabilizarte. Entonces van instalando cosas porque el objetivo es ese. Y ustedes los escuchan a 1, a 2, 3, y esas cosas van entrando, ¿sí? El ejemplo de los jubilados es un ejemplo, para mí, bien gráfico de esto, pero el tipo de cambio, ni hablar, y puedo seguir. Decían también lo de Camesa, ¿no? Pero el déficit fue porque no le pagó a Camesa, no le pagamos a Camesa, no solo le pagamos a Camesa, sino que le pagamos la cuenta del gobierno anterior. El que no le pagó a Camesa fue el gobierno anterior, ¿sí? Yo tuve que pagarle la energía generada durante agosto y septiembre del año pasado, cash, 500 millones, así, pum. Y le siguen metiendo en la cabeza a ustedes, no, lo que pasa es que no le pagaron a Camesa y demás. Es lamentable, pero es así. También está el tema de la obra pública, que mencionó bien Gustavo. Hay que hacer un par de comentarios con esto, pero también voy a decir al final algo. A ver, la prioridad, como dije, era llegar al equilibrio fiscal. Esto es la base. Todos los problemas de Argentina siempre se originaron en esto. ¿Cómo lo financiaba? Si con deuda, con emisión y o suba de impuestos, eran los problemas que ustedes percibían, ¿sí? Ahogo impositivo, exceso de deuda, exceso de emisión monetaria que generaba inflación y suba de dólar. Todos los problemas esos que después se los atribuían a esos problemas mismos, como si fueran esos las causas, no, eran simplemente las consecuencias. No podemos seguir con esto porque no se puede seguir y además porque ya no se podía emitir ni financiarse. Ahora, en caso de la obra pública en particular, nosotros recibimos, ya lo debe haber dicho Luis, recibimos aproximadamente 2.700 obras. De esas 2.700 obras, el 77% eran obras por convenio y la mayoría obras menores, ¿sí? Cordón cuneta en Santiago del Estero, un techo de una pileta en alguna otra provincia, baños en un cementerio. ¿Qué tiene que hacer la nación haciendo esas obras? Casi el 80% de las obras eran eso. Eso no es obras, eso es política. ¿Se entiende? Entonces, ¿esas obras se tienen que hacer? Sí, las tienen que hacer el intendente del lugar, el gobernador, esos son los que lo tienen que hacer. A nosotros, nación, nos costaba más digamos, el chequeo de esas obras, la fiscalización de esas obras, que la obra misma. Nación tiene que hacer obras de infraestructura importantes que le sirvan, que sirvan al desarrollo, no un cordón cuneta. Entonces, de ese 80% de esas 2.700, o sea, aproximadamente 1.950, la mitad, unas 900, ya se las llevaron
las provincias mismas. La mitad prácticamente apenas si se había empezado. La otra mitad vinieron las provincias a afirmar que se las llevaban a terminarlas, porque algunas eran obras, digamos, más importantes. La mayoría ya estaba avanzada al 60, 70, incluso 80%. Las provincias se están emprolijando fiscalmente también, ellos también están haciendo su trabajo, entonces empiezan a ver los frutos de eso. Se está generando un cambio de conciencia en eso. Yo me he juntado con muchos gobernadores de la oposición, no kirchneristas, peronistas, hago la diferencia, porque para mí el peronismo no es el kirchnerismo, están todos realmente mucho más contentos, porque ven que, digamos, alguno hasta me dijo lo mismo que están haciendo con nosotros estamos haciendo con los intendentes, y está funcionando, y hay mucho más eficiencia, y tienen plata, y muchos están en superávit financiero también. Y esa es la única forma de mejorar. O sea, lo demás es todo lo que intentamos durante todos estos años, en particular los últimos 20. Y por obvias razones no lo aplica en ningún país, porque es un método estúpido que solamente a algún ridículo se le pudo haber ocurrido que podía funcionar. Y con algún cuento, con algún buen cuento, se lo hizo creer a alguna gente, y con el hecho de hacer política, que no es otra cosa que repartir plata, eso es para muchos hacer política, ¿no? Es un negocio de, como digo siempre, de miles de millones, que entonces si vas a hacer desastre, lo que necesitas es que no hablen. Entonces vamos a darle a los jefes sindicales tantos planes para que se puedan llevar plata, vamos a hacer fondos fiduciarios, vamos a hacer diferentes, a los otros ustedes, ¿qué es lo que necesitan? Plata para... No quiero dar ejemplo porque si no va a ser demasiado evidente. Pero, digamos, y entonces todos más o menos callados siguen con el juego. ¿Y quiénes lo pagan? La gente. La gente lo paga. Y eso es lo que ha venido pasando. Y lo digo de vuelta para que se tome conciencia, porque van a machacar con estas cosas. Van a machacar porque están asustados y entonces necesitan generar ruido. Entonces, remarco todas estas cosas. Se hablaba también de la calidad del ajuste. La calidad del ajuste, la primera cosa que me dijo el presidente fue ir a déficit cero protegiendo a los más vulnerables. Y eso fue lo que hicimos. Y protegiéndolos con la plata que les llega directo a ellos, ¿sí? La tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo, subió 335%, o sea, subió casi 100% en términos reales. La tarjeta alimentar subió 135%, el plan 1000 días 1200%, ¿sí? O sea, claro que tuvimos en cuenta a los más necesitados. Se hizo fundamentalmente teniéndolos en cuenta. Después se decía, no, bueno, pero bajaron la inflación por la recesión. Mirá vos, los 6 meses del año pasado entramos en recesión. Ayer salieron los números del primer trimestre, que es el, digamos, el pico de la recesión, ¿no? A partir de abril las cosas empezaron a recuperar. El número desestacionalizado, o sea, primer trimestre del 2024 versus último trimestre del 2023, la economía cayó 2,6%. El cuarto trimestre del 2024 versus el tercero del 2023 cayó lo mismo, cayó 2,5%. Ahora, ¿cómo fue la inflación en el cuarto trimestre del año pasado? Se fue a 12,8% en noviembre, 25,5% en diciembre, 54% la mayorista. O sea, con el mismo nivel, digamos, de retroceso, la inflación explotó en fin del año pasado y nos encaminábamos a una hiper, ¿sí? Nosotros con el mismo número
estamos ahora en una inflación rondando el 4%. ¿Es casualidad eso? No, es causalidad. Es la primera vez que se hacen los deberes. Y cuando se hacen los deberes, los resultados se dan. No fue una casualidad que a Argentina le fue mal estos 20 años. No hubo ningún complot contra Argentina. Es que se quiso implementar un modelo, como digo, absurdo, que está absolutamente probado a lo largo de la historia que no puede funcionar. Y por si había alguna duda, lo pusieron en práctica acá durante 16 años y destrozaron todo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la realidad? Que los resultados se están consiguiendo por el esfuerzo que está haciendo toda la gente y por la convicción que tiene este presidente en un modelo que va a cambiar el país. Y eso es lo que va a pasar. Y ese es un mensaje que a mí también me gustaría transmitirles. Piérdanle el miedo a esta poca gente que, digamos, que quiere entorpecer todo. La mayoría del país es gente de bien, que quiere que al país le vaya bien, que está dispuesto a hacer las cosas que hay que hacer, y sigue el fantasma ese de, oh, no los van a dejar gobernar, los Beviloni, los sindicalistas, los senadores, tienen solo 7... Bueno, habrá elecciones dentro de un año y se mejorará. No puede ser que 200 tipos puedan tener de rehenes a tantos millones de argentinos. No se coman ese cuento. Digamos, sí hay una cosa que hay que internalizar, que es que el sector privado tiene un rol en esto mucho más importante tal vez de lo que cada uno de ustedes cree. ¿Sí? Hablo a nivel de ciudadano incluso. Las decisiones individuales de cada uno de ustedes son las que van a determinar cuán rápido y cuán fuertemente salgamos de esta crisis. No va a ser de ahora en más desde el sector público. Nosotros vamos a acompañar, pero la mayor parte del trabajo se hizo. Lo más difícil se hizo. Eso que parecía imposible, que todos decían que no se podía hacer, se hizo. Y se hizo en tiempo récord. Ahora, ya sé que a todos les gustaría ver baja de impuestos. Ya sé que a todos les gustaría ver obras de infraestructura. Déjenme explicarles esta parte. Ese es el costo de todo lo que se hizo mal todas estas décadas. Los que hacemos política económica en Argentina no tenemos los mismos grados de libertad que un país desarrollado, que un país europeo. ¿Por qué? Porque ellos tienen credibilidad. ¿Por qué nosotros quisimos ir a déficit cero desde el día 1? Porque si yo hubiera hecho la promesa, no me hubiera creído nadie. Nos porfían ahora, aún con 5 meses de superávit. ¿Se entiende? Entonces, si no mostrabas resultados, nadie te iba a creer. Entonces, ¿por qué digo que es importante que se entienda esto? Porque estamos en un proceso que el sector privado lo puede convertir en tremendamente virtuoso, porque hay una combinación de factores que se está dando que yo me animo a decir no se va a dar nunca más en la vida. Yo seguro no lo voy a ver y probablemente la mayoría de los que estamos acá. Y no lo vi nunca, que es un presidente con un nivel de, como dije, de coraje y de convicción para hacer cosas que algunos dicen, y está medio, a ver, para tener eso que ustedes ven que dicen como que está medio loco el presidente porque se anima a hacer cosas. No, eso no es locura, es convicción. Y realmente para poder llevar a cabo lo que se hizo, solo se podía hacer si había alguien con ese nivel de convicción, porque lo razonable es recular. O sea,
Por eso yo le doy tanto mérito siempre al presidente, porque lo razonable es recular, porque hay un montón de presiones, porque viene Gustavo y te dice, no, la obra pública y cosas, y viene el otro y te dice, no, y esto, y todo el mundo tiene digamos, esos problemas, y son todos atendibles, ¿se entiende? Ahora, si no tenés ese nivel de convicción, la política, ni hablar en el nivel nuestro, que somos minoría absoluta, la política te lleva puesto. Independientemente del ministro, yo puedo tener la misma convicción que Javier, que el presidente. Ahora, como ministro, si no tenés, digamos, un presidente con ese nivel de convicción, no podés llevar a cabo eso. Entonces, hay un mérito enorme en haber logrado eso, y eso ya se logró. Y hoy tenemos una situación de vuelta de superávit fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente, inflación a la baja, y sobre todo hemos ganado algo que acabo de decir que es clave porque es el insumo de los que hacemos política económica, que es credibilidad. Porque nosotros hemos cumplido con lo que se ha prometido en campaña, por un lado, y por otro lado, a nivel de resultados, los resultados en general han sido los que hemos dicho nosotros, no los consultores que les ponen un micrófono. Esos eran los que decían que la inflación iba a ser del 30, 30, 20, 30 en diciembre, 30 en enero, 20 en febrero, son los que decían que nos sentábamos en la caja, que el superávit no podía durar más de 2 meses, que la inflación no podía bajar de 10, después no podía bajar del 8, son los mismos que dicen que no se va a poder gobernar. Entonces, ¿qué quiero decir? O sea, reganar esa credibilidad es muy importante, porque eso es lo que va a permitir también que ustedes tengan cada vez más confianza, porque no solo por primera vez alguien está haciendo lo que dijo, sino que además los resultados son los que les estamos diciendo. Ahora, ¿por qué digo también esto? Porque, por supuesto que a nosotros nos gustaría, muchos dicen, bueno, bajen impuestos. Es el mismo caso también que decía muy bien Gustavo. Claro que nos gustaría bajar impuestos, pero ¿cuál es la consecuencia inmediata si bajamos impuestos? Que tenemos déficit. Esa es la consecuencia inmediata. El bajar impuestos, ¿sí?, es una inversión a futuro. La consecuencia inmediata es que tenemos déficit y lo tenés que financiar. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros arrancamos de esa manera? ¿Qué van a decir todos? Ah, ya volvieron al déficit. A ver cómo lo financian. No los van lo van a financiar al 80%, al 60%. O no, van a emitir. Chau, se va todo al demonio. Entonces, insisto, el haber hecho esas cosas mal, hoy te restringen esas oportunidades de política económica. Entonces, ¿cómo se revierte esto? Con ustedes también apostando, apoyando el modelo. Así se revierte. Confiando en que los que estamos acá, que estamos 100% por vocación de servicio y con un presidente que tiene toda la convicción, entonces ustedes tienen que saber que donde la economía empiece a crecer, nosotros les vamos a devolver esa plata en baja de impuestos. Ahora tienen un blanqueo tributario y también de capitales. Es una oportunidad histórica para que regularicen las situaciones de sus empresas, las situaciones de sus empleados y sus situaciones personales. ¿Saben por qué? Porque la recaudación aumenta por 2 razones. Porque aumenta la base, que sería este caso, y porque empieza a crecer la economía. ¿Sí? Si nosotros logramos eso, cosa que podríamos lograrlo rápidamente, si efectivamente digamos, mucha gente se compromete con esto, inmediatamente ustedes se los vamos a devolver en baja de impuestos. O sea, no va a haber sido un costo, porque como ya estamos en equilibrio, si hacemos eso,
naturalmente, rápidamente vamos a estar en superávit y rápidamente vamos a estar en condiciones de bajar impuestos. Les voy a decir algo, si esto comienza ahora y nosotros, digamos, seguimos en este proceso y se convierte en un círculo virtuoso, créanme lo que les digo, al final de nuestro mandato nosotros vamos a haber reducido el 90% de los impuestos que hay hoy en Argentina. El 90%. El 90%. Wow. Y ahí es donde tenemos que ir para los devaluadores seriales que creen y quieren que la única forma de conseguir competitividad es devaluando, que es lo que hemos hecho siempre, y así no fue. No, el camino no es ese. El camino es bajar la carga impositiva. El camino es bajar fuertemente la carga impositiva. Argentina necesita bajar, digamos, el 90% de los impuestos, de los cuales algunos son, o sea, ustedes los padecen, no se lo necesito decir, o sea, ¿a quién le tengo que venir a explicar lo que implica pagar ingresos brutos, el impuesto al cheque, el doble IVA, o sea, la cantidad de todas las cosas que ustedes padecen? Entonces, el camino es ese y la llave la tiene de vuelta cada uno de ustedes. Yo les pido, sepan que en serio de nuestro lado, como siempre digo, y creo que ya poca gente duda de eso, el compromiso siempre va a estar y vamos a cumplir exactamente con lo que decimos. Si nosotros podemos convencerlos a ustedes de que realmente también se comprometan con el modelo, todos nos vamos a sorprender de los resultados y realmente de acá a 4 años vamos a estar hablando de otra Argentina y de unas perspectivas que no nos imaginamos nunca. Así que nada, los invito de vuelta, como siempre digo a todos, a que nos acompañen, a que sepan que ustedes cada uno tienen esa llave para llevar el país al crecimiento y que entre todos vamos a lograrlo. Así que muchas gracias a todos.